So, what is our topic? Our topic is foundation, right? Sí, pregunta cuál es nuestro tema de hoy y es fundamento. Entonces, realmente estamos aquí encantadas de que esté Katarina Wallantine con nosotros hablando del fundamento y decidimos cambiarlo de último momento. We decided to change it last minute porque queríamos tener una conversación. Because you wanted to have a conversation. I would love to have, it's easier to know where to go if people are actually there and I can interact and engage with you all. So I'm stealing your energy here to help. Entonces es muchísimo más fácil hablar de un tema cuando hay gente interactuando y cuando podemos usar la energía de todos para crear la conversación. But the first time, well, let's start. So foundation is a core class of Access Consciousness. It's a 4-day class that basically allows you to start functioning from a whole different platform in your life. Entonces, el fundamento es una clase base de Access Consciousness, donde simplemente lo que hace es empieza a permitirte funcionar desde otro sitio completamente diferente en tu vida. It really allows you to see what you have chosen that is keeping you stuck, and it gives you the tools to start choosing something different. Te permite ver a dónde has elegido o qué has elegido para quedarte estancado o atorado, y te permite también te da una caja de herramientas gigante para que puedas ver cómo puedes elegir algo diferente. And when I did foundation the very first time, I think that's like 10 years ago now, I just stumbled upon it. One of my friends had started to use the Access Consciousness tools, and somebody was in Stockholm, Sweden doing a foundation, and I was like, okay, yeah, I'll try it. I did bars, and then I came to the foundation class. Y entonces mi primera clase de fundamento la hice hace casi 10 años, hice mi primera clase de barras y una amiga me dice, venga, vamos a hacer el fundamento, y dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. And at the time, Access wasn't very big. Today, Access is much, much bigger. It's in way more countries. So many more people doing Access. At that time, it was much smaller, a little more obscure in the world. So. Y en ese entonces Access no era tan grande, era muchísimo más pequeño. Ahora Access es muchísimo más amplio, está en todas partes del mundo, y realmente también antes era algo como mucho más pequeñito y contenido. And so I came in there and I did the first 2 days. At that time, it was foundation and level 1. So I did foundation, which was 2 days. And do you want me to go longer, Eri, or shorter things when you translate? It's let's try halfway. Okay. Entonces, en ese entonces eran 2 días de fundamento, porque era fundamento y luego primer nivel. Y entonces hice los 2 días de fundamento. And I tried those first days, and it was so weird. And it kind of went against everything I had bought as true. I had worked for many years for all kinds of humanitarian organizations, Amnesty International. I had worked with, saving the world from the outside. And I came to this foundation class, and they started to tell me things that went like, what? But what happens with all these things that I am doing that I think makes me right? Entonces fue una experiencia tan rara, porque entré en esta clase de 2 días y claro, y yo venía del mundo de estar trabajando en todas estas empresas donde yo estaba salvando el mundo, Amnistía Internacional, donde estaba haciendo todas estas cosas para hacer un mundo mejor, y entonces de repente me empiezan a decir y a cuestionar todo lo que yo había definido y determinado que era correcto. And I was feeling very right, but I wasn't very happy. And I was still really seeking for something else.
Y en ese entonces sí que me sentía como que yo estaba en lo correcto y me sentía muy correcta, pero no era muy feliz. Y en ese momento de mi vida estaba buscando algo diferente. But when I went home that night, I was really pissed off. I went home, I went to bed, and I was like, I'm not going to go back. Because, you know, it was 2 courses. So I had a choice. I'm never going to go back. This is just, you know, this is just too weird. And I was really, really annoyed with the facilitator and all of it. I was like, "Argh." So that's how I fell asleep after 2 days. Y entonces, después de estos 2 días, porque estaba dividido en 2 días, me fui a casa súper enojada, me estaba súper enfadada y enojada con la facilitadora y decía, pero yo, ¿qué me están contando? Esto yo no entendí nada, yo no es lo que estoy buscando y yo no voy a regresar mañana porque esto no es para mí. Y así me fui a dormir después de esos primeros 2 días. And then the next day, my body went up. It took a shower. It took the bus to this place. And continuously in my head, I was like, no, 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 we're not going. We're not going to go there. We're not. My body is like, yeah, we are. And then my body walked in. I sat down and I looked at the facilitator and I said, I really don't want to be here. Y entonces a la siguiente mañana nos desperté, mi cuerpo se metió a bañar, mi cuerpo se vistió, mi cuerpo se fue, se subió al autobús y se fue hasta el sitio donde estaban dando el fundamento. Y yo decía, no, 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 no quiero ir, no quiero ir. Y mi cuerpo decía, sí, 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 vamos a ir, vamos a ir. Y entonces llegué al sitio, me senté y veía a la facilitadora y le decía, yo no quiero estar aquí, de verdad que no quiero estar aquí. I love you translating. And she looked at me and said, but you are here. Like you are in this class. And I'm like, okay, you know, I'm here. I might as well listen. Y entonces me miró y me dijo, pero estás aquí, estás en la clase. Y entonces le dije, bueno, sí, estoy aquí, entonces voy a escuchar lo que me tienes que decir. And it was this amazing gift where something that went beyond my mind, something that went beyond what I had decided and concluded was true, took over my being and my body and brought me to something completely different. Entonces fue algo súper extraño porque fue como que algo más allá de mi mente y de mi cuerpo, como que estaba sucediendo algo que sabía que eso era lo que estaba buscando y me estaba llevando a un sitio donde mi ser quería estar y súper diferente que yo no había reconocido. And then that's really everything after that started to change because once I was willing to receive this completely different way of functioning in the world, everything that I had put in place to keep me solid and functioning a certain way started kind of shaking and something else began to occur. Entonces fue algo súper interesante porque en el momento que yo empecé a aceptar que había otras formas y algo más disponible para mí, pues algo como que empezó a simbrar en mí, en mi cuerpo, en mi vida y empezaron a suceder cosas súper diferentes que yo no había planificado. It's really all those places where I had kind of made myself stuck. I started to realize what I had chosen, and I'm still realizing that. It's still going on. So realize what I've chosen, and I could start choosing something different. Entonces fue todos esos sitios donde estaba como atascada, como atorada, realmente se empezaron a abrir y se siguen abriendo a día de hoy, 10 años después. Entonces era como que había tantas otras cosas que podía estar eligiendo y que puedo elegir cada día. And what's so cool about foundation is it really is a foundation. So it goes into every area of your life. You get to look at business and money and relationship and intimacy and entities. And oh, that's kind of a lot just there, but every single area of your life. Let's see if you remember that. Dice, entonces, todo lo que a mí me encanta del fundamento es que es eso, es un fundamento. Y ese fundamento son 4 días en los que estamos viendo todas las áreas de tu vida, el dinero, el negocio, tu trabajo, la familia, relaciones, la intimidad, entidades, todo. And it works so well because we all have different areas where we're more stuck.
like we all have different areas where we're more stuck than other areas we may have total ease with, but because it's such a fundamento, such a foundation, it actually, it allows you to find that where you're starting to see, oh yeah, I am a bit stuck here, I could choose something different. And it gives you perspectives that kind of goes, you know, if somebody does this turn in your head and you're like, oh right, that, like that, like kind of like something gets turned upside down and suddenly it's more clear. Dice, sí, porque todos tenemos diferentes sitios o diferentes áreas de nuestra vida en el que estamos un poco más atorados y en otros tenemos más facilidad y para todos son diferentes. Entonces realmente lo que hace este fundamento es ir a todas estas áreas y que cada uno podamos ver cuál es esa área en la que estamos atorados o atascados y realmente es como si cogieran y le dieran la vuelta, lo pusieran de panza arriba, lo pusieran boca arriba y entonces llega un momento que dices, ah, sí, es eso donde yo estaba atorado. Thank you. Yeah, so that's like the basics. Are there any questions we can look at in the chat? ¿Hay preguntas? I haven't seen any. ¿Tienen alguna pregunta? If you have any, Eh, please put them in. Can they put them in the chat? yeah, Right? they can put them in the chat. Sí. Dice, somebody saying, when I listen to Kat and your way of transmitting what she's saying, I think that I feel like my whole body's like a sponge that is expanding and coming into like this malleable, soft, available to receive. I love It's not that. a Well, no, but it's a great input because one of the things that because we're so mind focused, like because we have learned to function from the mind. Access consciousness is not about the mind and learn how you learned how to think better. Access consciousness is about receiving, which is what we talked about. It's also about receiving through your whole body. It is really about this how the body is included, how your being is included, and how all of that is receiving and how all of that is being the question. So I love your comment. That was brilliant. No era una pregunta, leí el comentario de Luz Helena que decía, cuando escucho a Katarina y la forma como transmite, siento que mi cuerpo como una esponja se expande y se convierte en algo suave y maleable. Y Kat dice que le encanta esto porque es así, cuando tú estás dispuesta a ver dónde te atascas, dónde te atoras, realmente tu cuerpo se convierte en esa materia maleable en el que puede suceder absolutamente todo. And even more so since we're online. So because the whole point of this, I'm going to do my next foundation is online only. And one of the things people tend to wonder is, does that actually work? Can we actually be with each other to create that malleable, changing state of being online? And my sense is that we can go through the screen. We can go through the screen there and create this space of malleability. I made that word. Entonces, sí, y entonces, efectivamente, y todavía con más razón, hablar de la maleabilidad, porque muchas veces, ahora que se están dando fundamentos en línea y el próximo fundamento que voy a estar dando va a ser en línea, también mucha gente se pregunta, dice, bueno, pero recibo lo mismo en una clase en vivo que en una clase en línea, y esto que está sucediendo, de esta maleabilidad de nuestro recibir, de nuestro cambio, de nuestra elegir, realmente sí que puede suceder a través de la pantalla. So that energy has no really distance. It doesn't have time. It also goes through all languages when you have a good translator. Energía no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene situación y también traspasa todas los idiomas cuando tienes un buen traductor. And really consciousness is, you know, when we think of consciousness, we kind of, at least I learned consciousness all has to do with what's here, like what's in your head and what you're thinking. And if you're awake, I mean, now not sleeping and not unconscious, but consciousness really has to do with your receiving
receiving everything and judging nothing. And that's where all of this is kind of striving for you to find that space of functioning to where you are willing to receive everything and judging nothing. Entonces, también si hablamos de la conciencia, cuando yo aprendí que la conciencia es todo lo que piensas y todo lo que sientes y si estás despierto, cuando realmente la conciencia es el estar dispuesto a recibir y no juzgar nada. Entonces, cuando estás en este espacio de disposición a recibir y no juzgar nada, puedes ver todos esos aspectos de tu vida. And it comes from that functioning from question, like really, and not functioning from question in order to find the answer, but functioning from question by being in the question, by actually never coming to conclusion. Entonces, y ahí es donde entra el que funcionemos desde la pregunta y no desde funcionar desde la pregunta buscando una respuesta, sino desde funcionar desde la pregunta de ser constantemente o estar constantemente en la pregunta que te permite recibir absolutamente todo lo que está disponible para ti. And right now in the world, I mean, this is a brilliant tool to have, because if you are being in the question continuously with everything that's going on around you, you also don't have to buy that either it's a total catastrophe or it's a total conspiracy, whatever, you know, whatever you're lean at. But if you're being in the question, you can receive information continuously and use that to kind of guide your path forward. Y más ahora, en la situación en la que está el mundo, no te tienes que comprar toda la información que te llega en el sentido de, ay, sí, esto es una catástrofe o, ay, sí, esto es una conspiración, sino realmente el estar en la pregunta, puedes recibir toda la información, entonces con toda esa información, ver todo lo que está disponible y qué es lo que quieres hacer con ello. And there's also space to see what gift it is. Like what areas is this a total gift for the earth, for you, for people? Because if you're in the question, you're able to receive all kinds of things. You don't have to find one answer and hold on to it. Y también ver el regalo que es todo esto, porque cuando estás en la pregunta, o sea, es un regalo para la tierra, es un regalo para ti, es un regalo para los tuyos, es un regalo para muchas cosas. Entonces, cuando estás en la pregunta, estás recibiendo todos estos inputs, toda esta información de para qué está haciendo un regalo y también puedes recibir absolutamente todo. There's this great example of an airplane. If an airplane is going from one city to another city in another country, it course corrects thousands of times. It doesn't put the, you know, this is where we're going to fly and we're going to fly over there. It really continuously course corrects when you fly, the pilot. Consciousness is that for you. It's what you use to course correct continuously on your path forward. Y hay un ejemplo que me encanta, que es el ejemplo de un avión. Cuando un avión vuela de punto A a punto B, meten el destino, pero desde la salida hasta el destino, está corrigiendo su curso constantemente, constantemente, constantemente hasta que llega al destino. Entonces, la conciencia para ti es exactamente lo mismo. Estás corrigiendo tu curso constantemente, constantemente, eligiendo de acuerdo a toda la información que tú tienes y y el estar en la pregunta permite esa corrección o ese cambio de curso constante. I love listening to you translating me. It's so beautiful in Spanish. Y me encanta escucharte traducir, es tan bonito en español. And we also have this translated to Turkish. I want to kind of tap into Tukba translating me to Turkish too. Y también tenemos a Tugba que está traduciendo en turco, entonces también estoy ahí un poco conectada con la traducción que ella está haciendo, entonces sí, quiero escuchar eso. Kat, hay dos preguntas. There's a question saying, I feel stuck in my relationship with my partner and my daughter, and how do I improve that? Me siento atorada en mi relación con mi pareja y con mi hija, ¿cómo puedo mejorar esto? Well, do you feel stuck with them because you're shut in with them currently, or do you feel stuck with them in general? Dice, ¿te sientes atorada en tu relación con tu pareja y tu hija porque estás físicamente
con ellos ahora encerrados o en general te sientes que en tu relación con ellos estás atorada? Let's see if she answers. Yeah. Carla, si nos puedes contestar. It may be really tricky to facilitate when you cannot talk, but I would say in all relationship, everything that we have about relationships, we've usually decided most of it at a very early age, like what our relationship's going to be like, what we're going to, how they're going to turn out, how we decided are the best relationships. So once we start to kind of unwind that, you may find that the way you'd like to create your relationship is completely different, because we haven't had very good tools for this. We have the tools of copying somebody else, our parents or our friends, but there are much more efficient tools to learn how to find out what you would like for you in your relationship. Entonces, she's answered, but I'll explain. Si hablo en general acerca de relaciones, las relaciones y cómo van a ser nuestras relaciones, generalmente las decidimos y concluimos desde una edad muy temprana. Entonces, cuando llegamos a nuestra edad y tenemos las relaciones y se empiezan como a desarmar las relaciones que tenemos, ¿sí? Te empiezas a dar cuenta cómo es que quieres que sean tus relaciones, qué opciones tienes para que las relaciones sean lo que pueden ser en este momento de tu vida. Y entonces ahí es donde se desmonta todo lo que elegiste y decidiste a una temprana edad. And she answered, I apply all the tools to both of them, but it's not about the quarantine, it's constant. Well, I would say that maybe you, this is going to sound a little funny, but what if you applied the tools to you? Entonces te voy a decir algo que puede que suene un poco chistoso. ¿Qué tal si te aplicas las herramientas contigo, a And ti? and it's probably better I would bring your question to a class or to a session, but I would say a lot of times we think that we want to fix the other people and see if they can be fixed. But most of the time, it's when you change, things around you will change. We can never change someone else, but we can change what we choose or our point of view or the way we choose to show up in the world. We can't really change those other people because they have choice too. Entonces, dice, a ver, esta pregunta es más para hacer facilitar en una sesión o en una clase, pero te voy a decir, muchas veces cuando tenemos que usar las herramientas en nosotros, porque lo que pasa es que nosotros podemos cambiar cómo elegimos tener la relación nosotros podemos cambiar cómo qué hacemos con nosotros mismos, pero no podemos cambiar lo que las otras personas eligen, porque ellos tienen elección propia también. Entonces, ¿qué tal si usas todas las herramientas para ver cómo tú puedes cambiar la relación de ti con ellos y no de ellos contigo? And one of my own favorite tools with my family is interesting point of view. I have this point of view because I find that I have a lot of points of views of how I think they should be or do or show up in the world, but it really is my point of view. So it's an interesting point of view. I have that point of view, and I use that a lot just to create more allowance and more space for things to be malleable and change. Entonces, una de mis herramientas favoritas que yo utilizo conmigo y con mi familia es el interesante punto de vista que tengo este punto de vista, porque sí, tengo muchos puntos de vista acerca de mí, con mi familia, y realmente esta herramienta lo que me permite es crear ese espacio maleable para que las cosas cambien. I hope that helps a little, and otherwise I would come back and ask, in a class or in a telecall or something like that. Not necessarily by me, but somebody else. It's tricky to do on a Facebook Live, more deep than that. Dice, Carla, espero que esto te haya ayudado. Si no, sería una buena pregunta para sacar en alguna telellamada o clase, si quieres conmigo o con alguien más, pero en un Facebook Live es difícil hacer este tipo de respuestas y facilitación.
Another thing that you also, when you do, I'm not sure how many you have done foundation, but when you do foundation, there's also body processes that's part of the class. And the body processes is another way of getting to things, even like relationships, intimacy, and things like that, because when we try to figure things out, it often doesn't succeed because that's what we tried always. So by actually using your body, doing body processes and using bars, you can change things without having to figure them out. También otra cosa que hay en la clase del fundamento, hay varios procesos corporales y realmente estos procesos corporales también son una herramienta increíble porque permite abrir ese espacio en el cuerpo, sean los procesos corporales, sean las barras, que te permite ir a un espacio en el cuerpo que crea esa maleabilidad y que no te estás yendo a la mente a tratar de descifrar y tener congruencia mental con lo que está pasando ahí, sino te estás yendo a áreas como la intimidad, como el cuerpo, como las relaciones, que realmente no pasa por la mente. It's about this embodiment, like how you truly embody in this world. We're giving these bodies to be in here on earth, and that part, the part of using consciousness and using body processes to start being with your body in a whole different way, that's also a huge part the foundation gets you started on. Y también es la encarnación, es cómo elegimos encarnarnos en esta vida, cómo elegimos encarnarnos en este cuerpo, y en el fundamento es una parte muy grande de el ser, esa permisión y espacio para la encarnación que has elegido y cómo puedes elegir seguir estando encarnada en esta vida. And then that exploration continues after that, but it's the start of it. Y en el fundamento empiezas eso y es el comienzo y luego esa exploración continúa si tú lo eliges y puedes continuar haciendo esa exploración, pero el comienzo es en el fundamento. Any other There's questions? something, there's two topics about money and about curing a body that is always sick. Entonces hay dos temas que han salido en las preguntas, uno del dinero y trabajo, es money and work, how to lack of, and y curar el cuerpo because her body is always creating sickness to defend itself. Well, I think in both cases, both money and healing, those are probably things that if we would go into your personal case, we would need to have actually a conversation. So, we can ask questions, but there are two tools that comes up. So with the sickness thing, a lot of people right now have periods when they feel sick. They may start coughing, they have fever, or they just feel sick in general. And that one of the questions that are really good to ask yourself is, who am I trying to heal? Ok, los dos temas y volvemos a lo mismo. Estamos en un Facebook Live que es un Zoom, pero y se está convirtiendo, pero realmente para los dos temas y si tocamos primero el de la enfermedad, ahora en este momento en el que está en el mundo, muchas veces también te puedes hacer la pregunta es ¿a qué cuerpos está tratando de sanar tu cuerpo con esta enfermedad? Because we're all healers in in bigger, smaller, but all of us actually are healers in ways that we can't even imagine. Dice, porque todos somos sanadores, a mayor o menor grado, todos somos sanadores de formas que ni nos podemos imaginar. So some of you, when you tap into the world around you, may be trying to heal people around you. Y entonces para muchos de ustedes, cuando están conectando con el mundo en el que vives, muchas veces estás tratando de sanar a las personas con las que tienes contacto. So then by asking that question, who am I trying to heal? Or who does this belong to? Entonces, haciéndote la pregunta de a quién estoy tratando de sanar o a quién pertenece esto, estas dos preguntas those two questions are essential to have. The more conscious you get, the more you have to use them.
Entonces, estas dos preguntas son esenciales porque entre más conciencia vas eligiendo, las tienes que utilizar más y más. It's kind of like the more conscious you get, the more you need the tools. Es como, entre más consciente eres, más necesitas las herramientas. Because your awareness of everything and everyone around you increases. Porque tu conciencia de todos a tu alrededor y de todo a tu alrededor incrementa. So then when you're able to use the tools, you will have an effect much quicker, but you will also acquire them because you are so much more aware. Dice, y entonces también al poder usar las herramientas, vas a tener efectos y cambios muchísimo más rápidos, pero también te van a ser muy útiles porque eres muchísimo más consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Consciousness isn't always comfortable, La conciencia no siempre es cómoda, but it will, if you're using the tools, it will make your life so much easier. pero si estás utilizando las herramientas, va a ser tu vida tanto más fácil. And the one that I was thinking about for the money part, there's so many tools when it comes to money. Y para la del tema del dinero, hay tantas herramientas cuando hablamos de dinero. But one of the tools that may be good right now, when it comes to money and to choose where you want to go in this particular time of change. Dice, y hay una, particularmente para este periodo que estamos viviendo, hay una herramienta que te puede servir para elegir hacia dónde quieres ir en este momento de cambio. That's this. What if I choose this, what will my life be like in 5 months, in 5 years, and in 50 years? Dice, y la herramienta, la pregunta es, si elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 meses, en 5 años y en 50 años? Because when you tap into that energy and you perceive the energy of those, it's too far away for you to try to think your way to the right answer. You will have to trust your knowing. Entonces, lo que pasa cuando haces esta pregunta es que el lapso de tiempo al que estás preguntando es tan largo que no permites que tu mente tenga una respuesta mental a este tiempo y vas a tener que confiar en tu saber. So by making the question so much bigger, Al hacer la pregunta tanto más grande, you get away from this right and wrong and good and bad choice. te alejas de lo correcto o incorrecto o la elección buena o mala. You will have to tap into this that goes beyond your mind and actually taps into what you actually know. Y entonces te conectas con algo más, mucho más allá de tu mente y te conectas con eso que ya sabes. And it's a good practice. It's a practice to see, okay, is this, if I choose this, what will my life be like in 5 years? If I don't choose this, what will my life be like in 5 years? And then you compare them. Entonces es una práctica muy buena porque haces con algo que tengas de dinero o de trabajo, dices, ¿cómo va a ser mi vida dentro de 5 años? ¿Y cómo va a ser mi vida si escojo esto, si elijo esto? ¿Y cómo va a ser mi vida dentro de 5 años si no elijo esto, si no escojo eso? Entonces ahí puedes comparar qué les pasa a tu cuerpo, a tu ser, a tu saber en los dos. And it's such a simple tool, but it's really, really useful for seeing, again, where are you heading? Are you heading in the direction you really want to go right now? Sí, es una herramienta tan sencilla, pero también es tan útil para ver en qué dirección quieres ir en estos momentos de tu vida. But we don't want simple, ¿no, Kat? No. Le digo, no queremos sencillo, ¿no? Nos encanta complicarnos la vida. We love to complicate our lives. Of course, it's more, fun to have more drama. And I'll have to give you one more tool for the money. And I know we're going to end after that, but I just want to say right now, again, in these times, a lot of people have money, are afraid of money. They're concerned about money, and they're all around you.
So to find out what's true for you, again, you have to use this. Who does this belong to? Is this my fear about money? Is this my concern about money? Or is somebody else's concern about money? So you have to be willing, again, to go back to you and see what you know. So use the tools. Entonces, le quiero dejar una última herramienta con el dinero y vamos a cerrar, pero es, en estos momentos en los que estamos, también una pregunta esencial y súper útil es ¿a quién pertenece esto? Porque muchas veces estos sentimientos de carencia, de miedo, de tal, con respecto al dinero, tanta gente tiene miedo, tanta gente tiene puntos de vista, entonces cuando tú estás con toda esta gente a tu alrededor o percibiéndola, también dices, ¿a quién pertenece esto? Y esto te va a permitir saber y volver a ti y lo que es verdad para ti. And if this is brand new to you and we haven't gone that deep into the tools, we can post some videos about those tools right under when we post this Facebook Live so that you can check them out a little more in depth, just the key tools, so you have them. I think are we doing half an hour or? Yeah, we're there, yes. Is there anything else somebody has that? Para los que estas herramientas que está compartiendo Kat son nuevas, lo que vamos a hacer en el Facebook Live, en la página, vamos a poner unos pequeños vídeos de estas 2, 3 herramientas básicas para que las puedan ver y las puedan empezar a utilizar. ¿Sí? Si no hay nada más, lo vamos a cerrar aquí. Bellísima gente. Otherwise, I just want to say that Foundation is one of those classes that truly, it is so much fun to explore what your life truly could be like during 4 days. It's like you're giving those 4 days to you to see who you actually can create yourself as. Lo único que quiero decir y acabar con esto es que el fundamento es una de esas clases, son 4 días en el que tú puedes explorar y ver lo que podría ser tu vida y cómo es que te gustaría crear tu vida de aquí en adelante. And what's really odd is that there's always the correct group of people that show up that manages to contribute to each other. So even if you don't even know you have this question, somebody else in the group will ask that question. So by that, you're actually co-creating this class together, but you're also co-creating your future together in that group. Y también lo increíble de las clases de fundamento, y esto es verdad, y quien lo haya vivido lo sabrá, es que a la clase llega el número correcto de personas, llegan las personas precisas para ese grupo, porque muchas veces tú tienes una pregunta y no la haces, o la haces, o alguien hace una pregunta que cuando la hace dices, ¡ay! A mí también me pasa lo mismo, parece que me está hablando a mí. Y es así, es un espacio de co-creación que hacen las personas que están ahí, que han elegido eso y que realmente quieren ver eso en este momento de su vida. Okay, and so that's, once those 4 days, that's your new foundation. That's the foundation that you will then start building your life on or creating your life. Y entonces después de estos 4 días, ese es el fundamento bajo el cual puedes empezar a construir tu vida. So whatever you do, don't do it. Don't do foundation ever. And if you already have, don't do it again. That's just my advice for you as you go. Y les quiero dejar un consejo, hagan lo que hagan, si nunca han hecho fundamento o ya lo han hecho, si nunca han hecho, no lo hagan. Si ya lo han hecho una vez, no lo vuelvan a hacer, porque tu vida puede cambiar completamente otra vez. And otherwise, I hope I see you somewhere around, either on a foundation or some other class or some other, you know. Y de todos modos, espero verlos pronto, ya sea en el fundamento, en otra clase, en otro Facebook Live, en una telellamada. Espero encontrarme a todos ustedes en alguna parte del mundo. What else is possible? ¿Qué más es posible? Kat, gracias, gracias, gracias. Un beso muy grande. Gracias. Gracias a todos.